Alumnos, ¿qué tal? Ahora vamos a hablar sobre la teoría creacionista y teoría evolucionista, ¿no? ¿Estas qué son? Son teorías donde que nos explican el origen del hombre, ¿no? Siempre nos hemos preguntado sobre eso, ¿no? Entonces, en la imagen principal vemos un mono, por ejemplo, comenzar a ponerse más erguido, más erguido, más erguido de lo que antes era. ¿Para qué? Para que dé como finalidad el hombre, ¿no? Entonces, esa es la imagen clásica que siempre van a verlo, ¿no? Pero para eso nos dicen que una de las preocupaciones del hombre desde mucho tiempo, desde tiempos remotos, ha sido conocer sus orígenes, ¿no? Entonces, siempre se explicaban a través de los años, se explicaban de cómo habrá sido el origen del hombre, ¿no? Cómo habrá nacido, cómo habrá crecido, cómo habrá de repente evolucionado. Entonces, basados en esas interrogantes, se crearon dos teorías, ¿no? Que es la teoría evolucionista y la teoría creacionista, ¿no? Ahora vamos a ver lo que es la teoría creacionista. En la teoría creacionista, denominada creacionismo, a la teoría inspirada en los dogmas religiosos, ¿no? Entonces se llama teoría creacionista. ¿Por qué? Porque el mismo nombre le dice crea, la creación. Entonces, ¿la creación de quién? De un ser divino, ¿no? Nos dice que se trata de explicar que la tierra y todos los seres que viven en ella fueron creados por un ser divino. Fue un ser divino quien los creó. Por eso se dice creacionista, ¿no? Eso vemos de repente en el curso de religión, ¿no? Dios en cuántos días hizo la tierra, el hombre, los animales, la mujer. Entonces, de eso se trata, de dogmas religiosos, ¿no? Y no solo el católico, sino hay otros tipos de religiones también que explican el origen del hombre, ¿no? También tenemos la teoría evolucionista. Entre las explicaciones científicas, es esta la que tiene mucho mayor aceptación en nuestros días, ¿no? Es la teoría de la evolución, ¿no? Esto tenemos que tenerlos bien en claro. Teoría de la evolución fue desarrollada por el naturalista inglés Charles Darwin, ¿no? Muy conocido. Más de 20 años después de que comenzó a elaborar sus ideas acerca de la evolución, Darwin publicó su teoría en el libro El origen de las especies. Es muy conocido. ¿Cuál es el libro de Darwin? El origen de las especies, ¿no? Ahora vamos a ver lo que planteó, ¿no? En su libro, Charles Darwin sustenta que la evolución del hombre se da de manera progresiva. No es que el hombre aparece de la nada, sino progresiva, ¿no? Y por selección natural, ¿no? Darwin explica que debido a la escasez de alimentos durante aquellas épocas, los más jóvenes de cada especie tenían que competir por obtenerlo y además sobrevivir a los cambios climáticos, ¿no? Por lo que pasaba la Tierra, ¿no? ¿Qué pasaba? Que había muchas personas en lo que es un poblado, ¿no? Había muchas personas, pero por ejemplo los cambios climáticos, como el frío, ¿no? Había frío, los hielos que caían, ¿no? No todos resistían a esos cambios de temperatura. Entonces se quedaban algunos pocos, los más fuertes se quedaban a estos cambios climáticos, ¿no? Había poca comida. Los que encontraban la comida eran los que se alimentaban, ¿no? Se alimentaban bien, se alimentaban robustos. Ellos eran los que soportaban todos esos tipos de cambios. Ellos eran los que soportaban, ¿no? Entonces, también nos dice, así pues, solo los más capacitados, que mejor se adaptaban a estos cambios y los más fuertes eran los que estos serían los que la naturaleza seleccionaría para sobrevivir y reproducirse, ¿no? Las personas que han sobrevivido elegirían ¿no? La naturaleza para que puedan reproducirse, ¿no? A esto se le llama selección natural, ¿no? Claro que al adaptarse nos dice cada especie modificaría algunos rasgos, ¿no? Habilidades, etcétera, ¿no? Entonces, si se adaptaban estos pobladores, aprendieron el fuego, aprendieron a cazar, aprendieron las armas, muchas cosas aprendieron ellos porque se adaptaban al medio donde estaban, ¿no? Nos dicen, según sus necesidades
Y esto se iría transmitiendo de generación en generación. ¿Qué pasa si estos pobladores, por ejemplo, estaban cerca al mar, cerca a los ríos? ¿No? La necesidad de comer, de alimentarse, hacían que estos se volvieran pescadores, ¿no? Pero, por ejemplo, el padre le enseñaba al hijo, y el hijo a su hijo, y así sucesivamente. Era por generaciones, ¿no? Entonces, eso es lo que nos está diciendo. Y este proceso de cambio gradual y continuo es la causa de la evolución de nuestros antecesores comunes, ¿no? Si bien hemos visto que hemos tenido antepasados que no podían hacer muchas cosas, ya posteriormente hemos visto que sí, ¿no? ¿Qué hacían antes, no? Habían, por ejemplo, los más jóvenes. Los más jóvenes se enfrentaban por quien dominaba, ¿no? Y uno de los dos moría, ¿no? Moría al enfrentarse, uno de los dos moría y quedaba, ¿quiénes quedaban? Los más fuertes, ¿no? Los más fuertes. Las personas más fuertes eran las que dominaban, ¿no? Dominaban y ellos fueron los que poco a poco evolucionaron, ¿no? Entonces, gracias a esto, a estas dos teorías aprendimos demasiado. ¿Por qué? Porque nos quitan las interrogantes de cómo podrían hacer las teorías de la evolución del hombre, ¿no? Como se sabe, la más acertada y la más científica es la teoría de Charles Darwin, ¿no? Con su teoría de la evolución, ¿no? Donde puso esa teoría en su libro, ¿no? En su libro El origen de las especies, ¿no? Entonces, jóvenes, tenemos lo que es la pregunta, ¿no? Tenemos la pregunta de lo que es la comprensión oral, ¿no? ¿Quién planteó la teoría evolucionista, ¿no? La teoría de la evolución. ¿Quién fue? ¿Qué persona fue que planteó esta teoría, ¿no? Y la segunda pregunta sería el origen, ¿dónde publicó su libro reconocido, ¿no? Ahí vemos un libro de esta persona que publicó, ¿no? Entonces la segunda pregunta sería eso. Entonces, jóvenes, nos vemos hasta la siguiente, ¿no? Estamos viendo. Chao, chao.